Buenas tardes. Bueno, ahora en este tutorial vamos a ver cómo realizar transcodificadores en VHDL, Verilog y QPL. Ok, bueno, primeramente, como en todos los proyectos que ya habíamos hecho previamente, creamos, o por lo menos creamos nuestro archivo VHDL, en el cual vamos a iniciar con los aspectos básicos. Tenemos la librería que vamos a utilizar, que es la esencial de la IEEE. Tenemos la librería general específica de esto, que va a ser de la IEEE.std logic 1164.a. Listo, hasta acá ya hemos hecho nuestra cabecera. En este caso describimos entity, que se va a llamar como nuestro proyecto, muxes, is y port. ¿Ya? Bueno, en este port nosotros vamos a iniciar describiendo nuestras entradas. ¿Ya? En este caso, nuestras entradas son vectores. ¿Ya? No son entradas normales. No son entradas simples. Son entradas vectoriales. En este caso, nosotros tenemos como la entrada 3 down to 0. Mucho antes de esto vamos a describir. Este va a ser un proyecto en el cual vamos a hacer un transcodificador de el código exceso de 3 a código Johnson. ¿Ok? Muy bien, entonces, nosotros sabemos que la entrada de un código exceso de 3 son 4 bits. Por lo tanto, tenemos 3 baja a 0. ¿Ya? Muy bien, entonces, nosotros tenemos acá nuestra salida F. En F, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? La salida igual que va a ser un vector, que va a ser un std logic vector, en el cual vamos a tener ya 4 salidas. ¿Ya? Perfecto. Hasta aquí todo bien. Y finalizamos nosotros con la declaración de puertos y en muxes. Con esto nosotros ya hemos declarado las entradas y las salidas que va a tener nuestro circuito virtual. Ahora vamos a describir el comportamiento. Ya, aquí tenemos la arquitectura, behavior of muxes, porque vamos a utilizar nuestras entradas y salidas que hemos descrito en entity. Is, aquí, begin. Esta es la parte importante. Con esto decimos with a select f. Le decimos a nuestro programa que f se va a comportar de la siguiente manera con la entrada a. En este caso nosotros describimos cómo se comporta nuestra salida. En este caso son 5 bits. Recordemos, es 4 a 0. Por lo tanto son 5 bits. ¿Ya? Aquí decimos que va a ser 0000 la salida cuando la entrada sea 0011. Recordemos que este va a ser un código exceso de 3. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra primera entrada que es 0 como 0011. ¿Ya? Muy bien, ahora hacemos lo mismo acá. Tenemos ahora nuestra salida que va a ser 1 cuando tengamos nuestra entrada 0100. Muy bien. Y así es como nosotros vamos a continuar con todas nuestras líneas. Listo, ya hemos terminado nosotros de describir todo el comportamiento básico, que es el 0 con el 3, el 1 con el 4 en exceso de 3, y así a terminar hasta el último código que va a ser el 9 con el 1100 del exceso de 3. Pero aquí falta algo muy importante, describir las entradas que no están descritas. Recordemos que nosotros tenemos un vector de 4 bits, de 3 a 0. Por lo tanto, tenemos nosotros 16 entradas, de las cuales apenas estamos describiendo 6. Por lo tanto, 4 entradas no tienen respuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decimos que sea ceros, es decir, como SEO, como cuando hemos descrito 0011, pero cuando tenga otras entradas, es decir, las restantes que no hemos descrito todavía en el comportamiento.
Y listo, con esto ya hemos terminado de describir nuestro transcodificador. Con esto ponemos punto y coma para terminar el comportamiento y finalmente terminamos el comportamiento de nuestra arquitectura. Y listo, ahora vamos a pasar nosotros a ejecutar nuestro código. Le ponemos play, nos dice, ¿queremos guardar el archivo? Por supuesto que queremos guardarlo, entonces lo ponemos en guardar. ¿Sí? Ahora, como vemos, ya ha terminado de hacer el análisis y la síntesis de nuestro código. Y como podemos ver, se ha cumplido el comportamiento de esto. ¿Sí? Ahora, para hacer este mismo código en Xilinx, pueden directamente copiar todo este código con las entradas y las salidas, y ya en una clase anterior habíamos visto cómo se hace el vector de pruebas para Xilinx. Es el mismo que hemos visto en la anterior clase, el que van a poder realizar ahora, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a hacer acá un pequeño vector de pruebas utilizando las herramientas que nos da Quartus, ¿sí? En este caso yo voy a sacar estos. Y listo, aquí tengo mis entradas y aquí tengo mis salidas, ¿sí? Entonces, acá yo directamente le voy a poner 20 nanosegundos. Y acá voy a duplicar 40. Acá yo voy a duplicar lo que tenía antes, que sería 80. Y finalmente, yo voy a tener acá 160. Con eso yo ya he descrito todo el espectro de comportamiento desde el 0 hasta el 1111, que serían todas las posibles entradas que puede tener A. Entonces pasamos a simularlo. Nos dice si tenemos que guardar esto, le decimos que sí queremos guardarlo. Va a ejecutar nuestro vector de pruebas aquí. Y finalmente vamos a tener nosotros esto. Como ven, en las entradas 0000, 0001, 0010 no tenemos salidas, ¿sí? Está identificando como others, en el cual tenemos nosotros puros ceros. Ahora, recién en el 0011 tenemos la salida original que es 0, y en el 0100 tenemos recién un 1 de código Johnson. Como ven, aquí se cumple el código Johnson, por lo cual no tendría que haber diferencia entre realizarlo en Quartus o realizarlo en Xilinx. Esto sería todo para VHDL. Ahora, como vemos, vamos a iniciar con Verilog. Hacemos prácticamente lo mismo que en el caso de VHDL, solamente que escogemos Verilog HDL Fill. Con esto nosotros ya hemos iniciado nuestro proyecto en Verilog. Iniciamos primeramente describiendo nuestras entradas, es decir, el módulo que vamos a utilizar. Le ponemos module, el nombre del proyecto, que en este caso es MUX con 2X, e iniciamos un paréntesis. Acá nosotros vamos a describir las entradas y las salidas de nuestro circuito virtual. Entonces describimos las entradas primeramente. Input, como es un vector, nosotros vamos a describir acá primeramente el vector, que sería 3 a 0 de A. ¿Sí? Entonces, después describimos output rec, que sería nuestra salida, que sería de 4 a 0 en F. ¿Sí? Ya. Ahora bien, nosotros separamos las entradas de las salidas con una coma. ¿Sí? Y cuando ya hemos terminado de realizar esto, simplemente nosotros cerramos el paréntesis. Y con esto nosotros ya hemos descrito las entradas de nuestro módulo. Ahora vamos a describir el comportamiento. Entonces pasamos a describir always arroba, y aquí adentro del arroba vamos a integrar nosotros la entrada, es decir, las entradas con las cuales vamos a trabajar dentro de nuestro archivo Verilog. Sí, en este caso vamos a trabajar con A. Muy bien, ya que hemos descrito la entrada con la cual trabajamos, iniciamos el programa. Begin. Sí, en este caso nosotros vamos a utilizar la sentencia case, para lo cual nosotros describimos case, pero entre paréntesis describimos la entrada que nosotros vamos a utilizar para case. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Ya, como vemos, nosotros tenemos una entrada A de 3 a 0 bits, es decir, de 4 bits. Por lo tanto, nosotros
vamos a describir lo siguiente. 4, una comilla B, y acá nos dice que nosotros vamos a utilizar 4 bits, por lo cual nosotros iniciamos con 0011. Sí, esa va a ser nuestra entrada. Ahora bien, una vez teniendo nuestra entrada, tenemos que decirle qué cosa va a hacer nuestra salida con esta entrada. Sí, o cómo se va a comportar. Por lo tanto, nosotros le decimos que como nosotros estamos trabajando con 5 bits, nuestra salida va a ser 5 ceros y punto y coma. ¿Sí? Lo mismo hacemos nosotros para la siguiente entrada, que sería 000100. ¿Sí? Nuevamente, describimos nosotros con los 5 bits cómo se va a comportar nuestra salida. Y eso lo vamos a repetir para todos los valores de A. Una vez terminado de describir todo el comportamiento de nuestro exceso de 3, de nuestra entrada A en exceso de 3, lo que vamos a pasar a hacer es poner default. ¿Sí? Es como el others, pero para Verilog. ¿Sí? En esto nosotros le decimos que para las demás entradas no descritas, la salida va a ser siempre 0. Y con esto ya hemos terminado de la descripción de todo el comportamiento. Ahora simplemente cerramos el case, cerramos el always y cerramos nuestro programa. ¿Sí? Acá. Cerramos todas las entradas que tenemos. Bien, ahora vamos a pasar a ejecutar el programa. Nos dice que queremos guardarlo, perfecto, lo guardamos. Como vemos, el análisis y síntesis ya ha terminado y correctamente, por lo cual nuestro programa sí va a funcionar correctamente como lo hemos descrito. Y como vemos, termina de manera correcta. Como en el caso anterior, nosotros vamos a crearnos el vector de pruebas acá, donde va a estar la lista de las entradas y las salidas que nosotros estamos utilizando acá. ¿Ya? Entonces, acá, lo mismo que en el anterior caso, describimos todos los tiempos que van a tener nuestras entradas para que las salidas se comporten de la manera de la que hemos descrito previamente en nuestro programa. ¿Sí? Ya hemos descrito todas las entradas, ahora vamos a pasar a la ejecución. Nos dice que tenemos que guardar el archivo. Bien. Recuerden, este es otro archivo distinto del que habíamos trabajado en VHDL. Y como vemos acá, tenemos las salidas que nosotros habíamos descrito previamente. Y se comportan igual que en VHDL, por lo cual nuestro código está funcionando de manera correcta. Muy bien, esto sería todo por Verilog. Ahora vamos a proceder con WinQPL. ¿Sí? Para lo que nosotros ya hemos creado nuestro proyecto y acá tenemos 4 entradas que se describen con pin y 5 salidas, también con pin. Vamos a describir entonces en nuestras entradas todas las entradas que vamos a tener y van a participar dentro del proyecto. Iniciamos primeramente describiendo los pines que vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a utilizar 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a renombrar a cada uno de estos. ¿Ya? En este caso yo lo voy a nombrar como I0, I1, I2, E y 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros vamos ahora a describir las salidas. 14, 15, 16, 17 y 18. Recuerden ver en el datasheet, en este caso nosotros estamos utilizando una GAL 22B10, por lo cual nosotros estamos considerando su datasheet para saber qué entradas y qué salidas, es decir, qué pines de entradas y salidas debemos utilizar. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar nosotros F0, F1, F2, F3 y F4. Con esto nosotros ya tenemos todos los pines que van a participar en nuestro proyecto. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a llamar a la palabra reservada field, que nos va a agrupar todo esto. ¿Sí? Le vamos a decir que esta va a ser field A.
Ahora a este field A hay que asignarle sus valores. Entonces iniciamos designando los valores que va a tener este. ¿Sí? Le decimos que va a ser I0, I1, I2 e I3. Y lo mismo hacemos para la salida. Field F, ¿sí? Donde nosotros también le vamos a describir todas las salidas que queremos que participen acá. Entonces tenemos F0, F1, F2, F3 y F4. Con esto nosotros ya hemos agrupado estos en vectores, como lo habíamos visto en Verilog y VHDL. Ahora nosotros vamos a pasar a describir el comportamiento del MUX. Entonces utilizamos la palabra reservada table y le decimos las entradas A van a comportarse de la siguiente manera para la salida F. Y abrimos un corchete. Utilizamos la palabra reservada P para decir que nosotros vamos a trabajar con bits. Entonces, le decimos para 0011 lo que yo quiero que hagas es que la salida haga lo siguiente. Listo. Con eso nosotros ya hemos descrito el primer comportamiento. Ahora vamos a pasar con el siguiente. ¿Sí? Nuevamente le decimos que para la entrada 0100 nosotros vamos a tener la siguiente salida. 1. Y así continuamos nosotros con todos los bits que van a participar y todo el juego de bits que van a participar en nuestra tabla. Muy bien, ya hemos terminado de describir todas las entradas que van a participar en nuestro circuito, ¿sí? Entradas en exceso de 3. Cerramos entonces el corchete y procedemos a ejecutar el programa. Lo guardamos y como vemos no tenemos ni advertencias ni errores y el programa se ha ejecutado correctamente. Ahora vamos a pasar a su simulación. Abrimos el archivo que nosotros hemos creado y ahora nosotros vamos a pasar a integrar aquí las entradas que tenemos. Les decimos que queremos I1, I2 e I3. Y luego F0, F1, F2, F3 y F4. Y listo, ya tenemos todas nuestras entradas. Como vemos, ahora ya tenemos las entradas, las cuales están descritas tal como el código exceso de 3 lo requiere. 0011, 0100 y así sucesivamente en las repeticiones que sean necesarias. Por lo cual nosotros vamos a pasar a la simulación. Nos dice que no hay errores ni tampoco advertencias. ¿Sí? Y acá tenemos nosotros las salidas. Ceros, 00001, 00011 y así como vemos se va cumpliendo el código Johnson. Y esto sería todo para WinQPL.